Von Delany se quedó en la puerta mirando a la mujer que se suponía que moriría en su casa. 30 días, había dicho el juez. 30 días para cuidar a una completa desconocida por una deuda que desconocía. La mujer yacía inmóvil en su cama, respirando superficial y dificultosamente, con el rostro pálido como la escarcha invernal. Había esperado muchas cosas al llegar al pueblo esa mañana, pero convertirse en el cuidador de una mujer moribunda no era una de ellas. Los documentos legales en sus manos insensibles pesaban como el hierro. La firma de su padre al pie, fechada hacía 15 años, lo ataba a ese momento. Una promesa hecha, una deuda contraída, y ahora una mujer moribunda llamada Clementine Chow venía a cobrar. El abogado había sido claro. Negarse y perder el rancho que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Aceptar y pasar el siguiente mes viendo cómo una desconocida se desvanecía en su casa. Los ojos de Clementine se abrieron de golpe, concentrándose en él con una claridad asombrosa. Su voz salió apenas como un susurro, pero sus palabras lo atravesaron como una cuchilla. Tú debes ser Von. Tu padre hablaba de ti a menudo. Intentó incorporarse, haciendo una mueca por el esfuerzo. Supongo que te preguntas por qué estoy aquí. La mandíbula de Von se tensó. Su padre había muerto hacía 5 años. Y esta mujer hablaba de él como si lo hubiera visto ayer. Los papeles dicen que tienes algún derecho sobre este lugar y que mi padre te debía cuidados hasta que no pudo terminar la frase. Hasta que muera. La sonrisa de Clementine no contenía autocompasión, solo un toque extraño que lo inquietó. Sí, eso es exactamente. Pero hay cosas sobre tu padre que no sabes, Von. Cosas que podrían cambiar tu forma de ver este arreglo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo de madera, y Von sintió el peso de una responsabilidad no deseada posarse sobre sus hombros. Había construido su vida en torno a la soledad, en torno a los ritmos sencillos del trabajo del rancho y la compañía de caballos y ganado. Ahora, esta mujer, con sus ojos conocedores y sus palabras crípticas sobre su padre, amenazaba con desentrañar todo lo que creía entender de su pasado. ¿Qué clase de cosas?, preguntó a su pesar. Clementine cerró los ojos. Su respiración se volvió más agitada. Hoy no, Von. Hoy solo necesito descansar. Yo. Pero mañana, hizo una pausa, y cuando volvió a abrir los ojos, había algo casi travieso en su mirada. Mañana te contaré sobre la noche en que tu padre me salvó la vida y porque me hizo prometer que vendría aquí cuando se acercara mi hora. Von retrocedió hacia la puerta, con la mente acelerada. Su instinto le decía que ensillara su caballo y se alejara de los secretos que esta mujer albergaba. Pero el rancho, el legado de su padre, su único hogar, todo dependía de honrar este extraño acuerdo. Al alcanzar el pomo de la puerta, la voz de Clementine lo detuvo en seco. Nunca te contó sobre el incendio, ¿verdad? ¿Sobre lo que realmente le pasó a tu madre? La mano de Von se congeló en el pomo de la puerta. ¿El incendio? Todos en el pueblo conocían la historia. Su madre había muerto cuando él tenía 7 años, atrapada en el granero durante una tormenta eléctrica. Su padre nunca habló de ello, y Von había aprendido a no preguntar, pero la forma en que Clementine lo dijo, como si tuviera piezas de un rompecabezas que él nunca había visto completo, le oprimió el pecho con un miedo que no había sentido desde la infancia. ¿Y el incendio? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Los ojos de Clementine permanecieron cerrados, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No murió en ese granero. Von, el incendio no empezó ahí, y ella no murió así. Pero como dije, hoy no. Hoy, necesito que entiendas algo más primero. Von se volvió hacia ella. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. No puedes venir a mi casa y jugar con la historia de mi familia. Si sabes algo sobre mi madre, dímelo ahora. Siéntate, Von. Su voz tenía una autoridad que lo sorprendió. Y a pesar de su ira, se encontró caminando hacia la silla junto a la cama. Estoy muriendo, no muerto.
Y he pasado 15 años cargando con secretos que pesan más de lo que imaginas. Pero si te lo cuento todo de golpe, saldrás corriendo, y entonces ninguno de los dos conseguirá lo que necesitamos. ¿Qué podrías necesitar de mí? Clementine abrió los ojos y estudió su rostro con una intensidad que lo incomodó. Perdón, dijo simplemente. De ti, de tu padre, donde quiera que esté ahora. Y tal vez, con mucha suerte, de mí mismo. La palabra lo golpeó como un puñetazo. ¿Perdón de qué? En lugar de responder, Clementine metió la mano debajo de la almohada y sacó una pequeña bolsa de cuero. Le temblaban las manos al desatar las cuerdas, revelando una colección de objetos que no tenían sentido juntos. Un botón de latón, una flor prensada, un pequeño relicario de plata y algo más que no logró descifrar. «Esto es de tu madre», dijo, observándolo atentamente. «Me los dio la noche que murió. La noche en que tu padre hizo su promesa». A Bon se le hizo un nudo en la garganta. No tenía posesiones de su madre, salvo una fotografía que su padre conservaba en la repisa. Supuestamente, todo lo demás se había perdido en el incendio. Sin embargo, allí estaba este desconocido moribundo, afirmando tener en su poder fragmentos de una mujer a la que apenas recordaba. «Es imposible. Tu padre era un buen hombre, Bon, pero también un hombre que cargaba con una culpa que lo consumía. La promesa que me hizo no era de bondad. Era de penitencia». La respiración de Clementine se volvió más dificultosa y apretó la bolsa contra su pecho. Se culpaba por lo que le había pasado. Y quizá también tenía razón. Bon se levantó bruscamente, la silla rozando el suelo de madera. «Estás mintiendo. Sea cual sea el juego al que estés jugando. Lo que sea que quieras de mí o de este rancho, no va a funcionar. El relicario tiene su foto», dijo Clementine en voz baja. «Y hay una inscripción en la parte de atrás, algo que tu padre talló para ella el día de su boda. Algo que solo la familia sabría». A su pesar, los ojos de Bon se dirigieron a la bolsa. Ojos Z. Su padre nunca había mencionado un relicario, nunca había descrito las posesiones de su madre. Pero había algo en la voz de Clementine, una certeza que le hacía temblar las manos. «¿Qué dice?» Clementine sonrió, pero mantuvo la bolsa apretada contra su pecho. «Mañana, Bon, cuando estés listo para escuchar toda la verdad sobre el incendio, sobre tu madre y sobre por qué tu padre pasó el resto de su vida intentando enmendar una decisión que destruyó todo lo que amaba». Bon pasó la noche en el granero. Incapaz de enfrentarse a la casa donde una mujer moribunda sostenía fragmentos de su pasado como armas. Siempre había creído que sus recuerdos de su madre estaban completos, aunque fueran pocos. Su risa resonando desde la cocina, sus manos trenzándole el cabello antes de la iglesia, el aroma a lavanda que parecía seguirla a todas partes. Pero las palabras de Clementine habían roto algo dentro de él. Y ahora esos recuerdos se sentían frágiles, poco fiables. Cuando llegó la mañana, la encontró sentada a la mesa de la cocina, completamente vestida a pesar de su evidente debilidad. Había preparado café, y el ritual familiar del desayuno parecía obsceno cuando lo realizaba un desconocido en la cocina de su madre. La bolsa de cuero estaba junto a su taza, sin abrir pero presente, como un arma cargada sobre la mesa. «Te ves fatal», observó Clementine, con la voz más fuerte que el día anterior. «He tenido mejores noches». Bon se sirvió café y permaneció de pie, reacio a sentarse frente a ella como si fueran viejos amigos compartiendo una comida. «¿Vas a contarme qué le pasó a mi madre o vamos a darle vueltas al asunto un día más?» «Siéntate». «Bon, me quedo de pie». Clementine suspiró y abrió la bolsa. Sacó primero el candado de plata, sosteniéndolo para que la luz de la mañana iluminara su superficie. Incluso desde el otro lado de la habitación, Bon pudo ver el intrincado grabado en su cara, la delicada cadena que una vez había descansado contra el cuello de su madre. Sintió una opresión en el pecho al reconocer algo que no podía explicar. «Tu madre se llamaba Elena», dijo Clementine.
Elena María Santos antes de casarse con tu padre. Venía de una familia de curanderos, gente que entendía de hierbas y remedios, gente que a veces era incomprendida por quienes temían lo desconocido. Bon apretó la mandíbula. Su padre siempre había dicho que su madre se llamaba Mary, que provenía de una familia de agricultores 2 condados más allá. Gente sencilla, vidas sencillas. Mientes otra vez. La inscripción dice, pa mi corazone, siempre mi corazón. Tu padre aprendió español solo para escribirle esas palabras. Clementine dejó el relicario sobre la mesa y tomó la flor prensada. Es de su ramo de novia. Rosas silvestres porque decía que eran las únicas flores lo suficientemente valientes como para florecer en lugares hostiles. Los detalles impactaron a Bon como golpes físicos. Nunca había oído esas historias, nunca había visto esos objetos, pero algo en lo profundo de su ser las reconocía como verdad. Las frases ocasionales en español de su padre que afirmaba haber aprendido de los peones del rancho. La forma en que siempre se detenía a mirar las rosas silvestres, con el rostro distante y triste. ¿Por qué mentiría sobre su nombre? ¿Sobre quién era? Porque Elena María Santos era buscada por el mariscal territorial, dijo Clementine en voz baja. La acusaron de practicar brujería, de usar conocimientos prohibidos para curar a personas a las que los médicos no podían ayudar. Tu padre cambió todo sobre su pasado para mantenerla a salvo. Bon sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La brujería no es real. No, no lo es. Pero el miedo sí lo es. El odio sí lo es. Y la noche que fueron a por ella, tu padre tuvo que tomar una decisión que lo atormentó hasta el día de su muerte. Bon se agarró al respaldo de la silla, con los nudillos blancos contra la madera. ¿Qué decisión? ¿Qué pasó esa noche? Clementine sacó el botón de latón, dándole vueltas entre los dedos. Era de uso militar, comprendió Bon por su uniforme de caballería. El metal estaba deslustrado, pero aún podía distinguir el águila impresa en su superficie. Eran 5, dijo. Soldados que actuaban bajo órdenes del gobierno territorial, pero en realidad solo eran hombres asustados que buscaban a alguien a quien culpar por cosas que no podían comprender. Había habido una fiebre en los asentamientos, niños moribundos, y alguien les había hablado del trabajo de sanación de Elena. La garganta de Bon parecía papel de lija. Vinieron aquí. Vinieron a arrestarla, a llevársela de vuelta para juzgarla por ejercer la medicina sin licencia, por usar métodos prohibidos. Pero todos sabían cómo sería ese juicio. Los dedos de Clementine se cerraron sobre el botón. Tu padre tenía minutos para decidir, luchar contra ellos y probablemente morir, dejándote huérfano. O encontrar otra salida. ¿Qué otra salida? Clementine metió la mano en la bolsa una última vez y sacó un pequeño objeto que le heló la sangre a Bon. Era un caballo de madera de niño, tallado con herramientas sencillas, pero pulido por incontables horas de juego. Recordaba a ese juguete. Lo había llevado a todas partes hasta la noche del incendio, cuando desapareció junto con todo lo demás de su infancia. Tu madre tomó una decisión diferente, dijo Clementine. Te envió a esconderte en el sótano, le dio a tu padre este botón que había arrancado del uniforme del sargento durante la pelea y le dijo que me llevara y corriera. ¿Tú? La palabra salió estrangulada. Yo estaba allí esa noche, Bon. Yo fui la razón por la que la encontraron. La voz de Clementine se quebró, y por primera vez desde que había llegado, parecía de su edad, frágil y golpeada por la culpa. Tenía 16 años, estaba embarazada, muriendo por complicaciones que ningún médico podía ayudar. Mi familia me trajo a Elena en la desesperación y alguien los vio llevándome a tu casa. Bon se hundió en la silla, sus piernas ya no podían sostenerlo. Hiciste que mataran a mi madre. Sí. La palabra fue apenas un susurro. Elena salvó mi vida y la vida de mi bebé. Y por eso, los soldados la encontraron. Pero cuando llegaron, ella no corrió. Ella no se escondió. Se quedó en esa puerta y les dijo que ya estaba muerta. Que era demasiado tarde.
Pero tú no estabas muerta. No, ella me había escondido en el granero, me cubrió con mantas y me dijo que no me moviera, sin importar lo que oyera. Y luego ella misma prendió el fuego. El mundo de Bond se inclinó. ¿Qué? El granero estaba lleno de sus medicinas, sus libros, todo lo que pudiera usarse como prueba en su contra. Lo quemó todo conmigo dentro para hacerles creer que había muerto en un accidente. El humo, la confusión. Le dio tiempo a tu padre de sacarme por la parte de atrás mientras los soldados intentaban salvar lo que creían que era un edificio en llamas. Clementine se secó las lágrimas de las mejillas con manos temblorosas. Pero Elena nunca salió. El techo se derrumbó antes de que pudiera escapar. Y tu padre tuvo que elegir entre salvarla a ella o protegerte a ti y a mí. Nos eligió a nosotros, Bond. Dejó morir a la mujer que amaba para salvar a una niña embarazada y a su hijo de 7 años. El caballo de madera se sentía pesado en las manos de Bond. Y has estado viviendo con eso durante 15 años. Tu padre me hizo prometer que me mantendría alejado. Que nunca te contactaría. Que te dejaría creer la historia del rayo y el accidente. Pero también me hizo prometer algo más. Clementine sacó un papel doblado del bolsillo de su vestido. Si algo le pasaba, si alguna vez corrías el riesgo de perder este rancho, debía venir aquí y asegurarme de que supieras la verdad. Bond desdobló el papel y vio la letra de su padre, temblorosa pero decidida. Una carta dirigida a él, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Pero al empezar a leer, la respiración de Clementine se volvió dificultosa y se aferró al borde de la mesa. ¿Qué te pasa?, preguntó, poniéndose de pie rápidamente. Lo mismo que me pasaba hace 15 años, jadeó. Solo que esta vez, no hay Elena para salvarme. Bond vio cómo el rostro de Clementine palidecía mientras respiraba con dificultad. Las mismas complicaciones que casi la mataron hace 15 años. Ahora la reclamamos. Y no había Elena Santos para hacer milagros con hierbas y conocimiento. Solo él, un hombre que sabía más de cuidar ganado enfermo que de mujeres moribundas. ¿Qué necesitas?, preguntó, sorprendiéndose con la urgencia en su voz. Agua, jadeó ella. Y para que la ayudaran a llegar a la cama, él la sostuvo mientras se dirigían lentamente al dormitorio. Sintiendo lo ligera que se había vuelto, lo frágil que la mujer que había llegado trayendo secretos devastadores sobre su familia ahora parecía a punto de desmoronarse en sus brazos. Mientras la ayudaba a acostarse, ella le puso la carta de su padre en las manos. Léela, susurró. Antes de que sea demasiado tarde, Bond desdobló la carta con dedos temblorosos. La letra de su padre, por lo general tan firme, ondulaba sobre la página como las palabras de un hombre luchando con fantasmas. Hijo, si estás leyendo esto, Clementine Chow ha venido a ti como le pedí. Sé que estarás enojado, y tienes todo el derecho a estarlo. Te he mentido sobre tu madre, sobre esa noche, sobre todo lo que más importaba. Pero necesito que entiendas por qué. Los ojos de Bond recorrieron la página, la voz de su padre resonando en su mente, como si el hombre estuviera a su lado. Elena no era solo una sanadora. Ella fue la mejor persona que he conocido. Y murió porque no tuve el valor de defenderla y luchar a su lado. Elegí salvar a una niña embarazada y a mi hijo en lugar de a la mujer que amaba. Y esa decisión me ha consumido cada día desde entonces. Clementine carga con una culpa que no le corresponde. La verdadera culpa es mía. La respiración de Clementine se volvió más dificultosa. Y Bond levantó la vista de la carta para verla observándolo con ojos que reflejaban demasiado conocimiento del dolor. Sigue leyendo, dijo. La promesa que le hice a Clementine no fue solo de cuidarla. Continuaba la carta de su padre. Se trataba del perdón. Ella me salvó la vida esa noche al darme una razón para seguir viviendo. Cuando Elena murió, me dio a ti para protegerte, un propósito más allá de mi dolor. Y su hijo, aquel por quien Elena murió, creció hasta convertirse en alguien extraordinario. La mano de Bond se quedó quieta sobre el papel. Su hijo.
Clementine intentó incorporarse, no lo logró y se desplomó sobre las almohadas. Ese es el otro secreto, Bon. El que más miedo me he atrevido a contarte. ¿Dónde está este niño ahora? Más cerca de lo que crees. Su voz se apagaba, pero sus ojos permanecían fijos en su rostro. El bebé que Elena salvó. El niño que yo llevaba en mi vientre esa noche, creció 2 condados más allá, criado por mi hermana después de que me recuperé. Se convirtió en maestro de escuela, luego en abogado, un buen hombre que nunca supo la verdad sobre su nacimiento ni por qué su madre desapareció de su vida cuando apenas caminaba. El pecho de Bon se encogió al comprender algo que no quería aceptar. El abogado, el que me trajo estos papeles. Thomas Chow, mi hijo. Clementine cerró los ojos. Ojos. No sabe quién soy. Bon. Cree que está manejando los asuntos legales de una desconocida, pero él es la razón por la que Elena murió. Y él es la razón por la que tú y yo estamos aquí juntos ahora. La habitación parecía dar vueltas. El abogado que había forzado este acuerdo, que había amenazado su rancho con documentos legales, era el niño por el que su madre murió. El hijo de la mujer que ahora agonizaba en su cama, cargando 15 años de culpa por una decisión que le había costado la vida a Elena Santos. ¿Lo sabe?, preguntó Bon. Bon. Todavía no. Pero mañana viene a revisar los trámites legales. La respiración de Clementine se volvió superficial de nuevo. Y cuando lo haga, uno de nosotros tiene que decirle la verdad sobre quién es realmente su madre. Bon pasó la noche en la silla junto a la cama de Clementine, observando su respiración dificultosa y pensando en la imposible red de conexiones que los había unido. Cada pocas horas, le daba agua, la ayudaba a incorporarse cuando los ataques de tos se volvían demasiado fuertes y escuchaba sus susurros de fragmentos de recuerdos sobre su madre. Elena solía cantar mientras trabajaba, dijo Clementine en uno de sus momentos más lúcidos. Canciones de cuna en español que su abuela le había enseñado. Me cantó la noche que nació Thomas, cuando estaba segura de que iba a morir. ¿Qué te pasa?, preguntó Bon. ¿Qué te pasa ahora? La hemorragia no para, dijo simplemente. Después de que nació Thomas, algo se desgarró dentro de mí que nunca sanó bien. Elena conocía hierbas que podían frenarlo. Dale tiempo a mi cuerpo para que se recupere. Pero ya no hay Elena, y mi cuerpo es 15 años mayor. Bon se sintió impotente al verla desvanecerse. Había ayudado a nacer terneros, había enyesado huesos rotos a caballos, había tratado infecciones y ganado, pero la medicina humana era territorio desconocido, y el conocimiento que su madre pudo haber poseído había muerto con ella en ese establo. ¿Por qué no le dijiste a Thomas quién eras cuando creció? ¿Por qué dejaste que pensara que estabas muerta? La risa de Clementine se convirtió en una tos que dejó manchas de sangre en sus labios. Porque yo estaba muerta en todos los sentidos que importaban. La chica que lo llevó murió en ese incendio en el establo junto con Elena. Pasé años recuperándome, aprendiendo a vivir con lo que había sucedido. Y para cuando fui lo suficientemente fuerte para ser madre, él ya tenía una. Mi hermana lo amaba como a su propio hijo. Pero él sigue siendo tu sangre. La sangre no hace una bendición familiar. El amor sí. La elección sí. Tu padre eligió criarte con historias de una madre que murió en un accidente porque eso era más fácil que decirte que fue asesinada por ayudar a la gente. La tía de Thomas decidió criarlo sin saber que su madre biológica estaba viva porque eso era más bondadoso que la verdad. Al amanecer, Bon oyó el sonido de caballos acercándose. A través de la ventana, pudo ver una figura familiar desmontando cerca del porche. Thomas Chow, puntual como siempre, llegaba para revisar el acuerdo legal que se suponía era simple cuidado. Está aquí, dijo Bon. Clementine se incorporó con dificultad, con el rostro decidido a pesar de su debilidad. Ayúdame a ir a la cocina. Quiero estar sentada a la mesa cuando llegue, no tumbada en la cama como una inválida. Eres una inválida. Soy su madre. Las palabras tenían una fuerza que los sorprendió a ambos.
Y he estado ocultándome de esa verdad durante demasiado tiempo. Bon la ayudó a levantarse, soportando la mayor parte de su peso mientras se dirigían lentamente a la cocina. Se sentó pesadamente en la silla que había ocupado el día anterior, colocando la bolsa de cuero y su contenido frente a ella como si fuera una prueba en un juicio. «¿Qué le vas a decir?», preguntó Bon. «Todo». Clementine se alisó el vestido e intentó recomponerse mientras unos pasos se acercaban a la puerta. Sobre Elena, sobre esa noche, sobre por qué su madre desapareció cuando él tenía 2 años. El golpe fue firme y profesional. La voz de Thomas Chow gritó: «Señor Delany, estoy aquí para verificar los preparativos». Clementine miró a Bon con ojos que guardaban 35 años de secretos. «Abre la puerta, Bon. Es hora de que mi hijo sepa quién es realmente». Bon abrió la puerta y vio a Thomas Chow quitándose el sombrero, con su actitud profesional firmemente en su lugar. El abogado era más joven de lo que Bon había pensado inicialmente. Tal vez 33 o 34 años, con cabello oscuro y ojos inteligentes que le recordaban dolorosamente a alguien a quien no podía identificar. «Señor Delany, confío en que los arreglos estén avanzando satisfactoriamente». Thomas entró, pero se detuvo en seco al ver a Clementine sentada a la mesa de la cocina. «Señora, no esperaba encontrarla despierta, Thomas». La voz de Clementine tenía una fuerza que hizo que el abogado se detuviera. «Por favor, siéntese. Hay cosas que necesita saber». Thomas miró a Bon, con la confusión reflejada en su rostro. «No estoy seguro de entender». Los documentos legales eran bastante claros sobre la naturaleza de este acuerdo. Los documentos legales no cuentan toda la historia. Clementine señaló la silla frente a ella. «No explican por qué su madre dispuso que usted se encargara de este caso ni por qué solicitó específicamente a Bon Delany como cuidador». Mi madre, Thomas, permaneció de pie, apretando la mano sobre su sombrero. «Mi madre murió cuando yo tenía 2 años. Fui criado por mi tía. A su madre le dijeron que usted murió cuando tenía 2 años. Años. Le dijeron que la fiebre te había vencido y que no podía hacer nada más». Clementine tomó la bolsa de cuero, con las manos ligeramente temblorosas. «Pero nunca dejó de amarte, Thomas. Incluso cuando tuvo que desaparecer de tu vida para mantenerte a salvo». Thomas miró a Clementine y a Bon, su compostura profesional comenzando a quebrarse. «¿De qué estás hablando? ¿Quién eres?» «Soy Clementine Chow. Pero hace 35 años, yo era Clementine Santos, una chica de 16 años que moría por complicaciones tras dar a luz a un hijo que no podía cuidar». Abrió la bolsa y sacó la flor prensada. «Tu madre biológica, Thomas, la mujer que crees que está muerta». El sombrero se le cayó de las manos a Thomas. «Eso es imposible. Tu tía te crió porque se lo rogué. Porque después de lo que le pasó a Elena Delany, no podía arriesgarme a que nadie más saliera lastimado por mi culpa». La voz de Clementine se hizo más fuerte al hablar, como si finalmente decir la verdad le diera energía. «Elena Santos era la madre de Bon. Y murió salvándome la vida y... tuyo». Thomas se hundió en la silla, pálido. «Elena Santos, la mujer acusada de brujería. ¿Conoces ese nombre? He investigado casos de derecho territorial. Su muerte fue declarada accidental, pero corrían rumores». Thomas miró a Bon con una nueva comprensión. «Eres su hijo, y eres el niño por el que murió», dijo Bon en voz baja. Thomas miró fijamente los objetos sobre la mesa. El relicario, el botón, el caballo de madera. «Mi tía me dijo que mis padres murieron en un incendio. Que me encontraron unos vecinos y me llevaron ante ella». «Cierto a medias. Clementine dijo que hubo un incendio. Murió gente. Pero a ti no te encontraron los vecinos, Thomas. Te llevó un hombre cuya esposa acababa de sacrificarse para protegernos a ambos. ¿A los dos? El padre de Bon, Jacob Delany, me salvó la vida esa noche. Me sacó del granero en llamas,
Me puso a salvo y luego me hizo prometer que permanecería muerto para que pudieras tener una vida normal. Clementine se inclinó sobre la mesa y tocó la mano de Thomas. Pero ahora me estoy muriendo, Thomas. Esta vez sí que me estoy muriendo. Y no podía irme de este mundo sin decirte la verdad sobre quién eres y por qué tu madre biológica te amó tanto como para desaparecer. Thomas apartó la mano y se levantó bruscamente. Esto es una locura. Me estás pidiendo que crea que todo lo que he sabido de mi vida es mentira. No es mentira, dijo Clementine en voz baja. Un sacrificio de personas que te amaron más que a su propia felicidad. Thomas se acercó a la ventana, con los hombros rígidos por la sorpresa y la incredulidad. Cuando se volvió, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Si esto es cierto, si de verdad eres mi madre, ¿por qué ahora? ¿Por qué revelarte cuando te estás muriendo? Porque Bon necesita saber que su madre fue una heroína, no una víctima, y porque necesita saber que valió la pena morir por ti. Thomas permaneció de pie junto a la ventana un buen rato, procesando revelaciones que reescribieron todo lo que creía saber sobre su vida. Cuando finalmente se volvió, Clementine se había debilitado notablemente. Su respiración era superficial y trabajosa. El esfuerzo de decir la verdad le estaba costando las últimas fuerzas. ¿Cuánto tiempo te queda?, preguntó Thomas en voz baja. Horas, tal vez menos. Clementine sonrió. Y por primera vez desde su llegada, la sonrisa llegó a sus ojos. Pero ahora son horas de paz. He cargado con estos secretos durante 15 años. Thomas, me estaban matando más rápido que cualquier enfermedad. Thomas volvió a sentarse a la mesa y tomó el relicario de plata. Lo abrió con cuidado, revelando una pequeña fotografía de una mujer de ojos amables y cabello oscuro. La inscripción en el reverso decía exactamente lo que Clementine había dicho. Para mi corazone Esmpri. Se parece a la descripción de mi tía. Dijo en voz baja. La mujer, dijo, era mi madre. Tu tía te estaba protegiendo de una verdad que podría haberte destruido la vida, dijo Clementine. Elena Santos era buscada por las autoridades territoriales. Cualquiera relacionado con ella estaba en peligro. Bon recogió el caballo de madera, dándole vueltas. Mi padre nunca se perdonó por haber elegido salvarte a ti en lugar de a ella. Pero ella tomó esa decisión por él. ¿No? Elena sabía lo que pasaría si huía. Nos habrían perseguido a todos y habría muerto más gente. Así que se quedó, quemó las pruebas y le dio tiempo a tu padre para que nos pusiera a salvo. Clementine miró a ambos hombres. Murió para que su hijo pudiera crecer libre de su pasado y para que el mío tuviera un futuro. Thomas cerró el relicario con cuidado. ¿Qué pasa ahora con el rancho? ¿Con los acuerdos legales? La deuda está condonada. Clementine dijo que nunca se trató del rancho, Thomas. Se trataba de asegurarme de que Bon entendiera por qué su padre tomó las decisiones que tomó y de asegurarme de que supieras que eras amado por una madre que nunca llegaste a conocer. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas de la cocina, el estado de Clementine empeoraba rápidamente. Bon y Thomas se turnaban para sentarse con ella. Y en algún lugar de esas horas de silencio, su conexión compartida con Elena Santos comenzó a cerrar la brecha entre desconocidos obligados a estar juntos por las circunstancias. Pasé 30 años odiando a mi padre por mentir sobre mi madre, dijo Bon mientras Clementine dormitaba entrecortadamente. Resulta que estaba protegiendo su memoria de la única manera que sabía. Y pasé 30 años creyendo que era huérfano, respondió Thomas. Cuando en realidad era hijo de 3 padres que sacrificaron algo para mantenerme a salvo. Cuando Clementine despertó por última vez, el sol se ponía. Miró a ambos hombres con ojos claros y esbozó una última sonrisa. Elena estaría orgullosa de los hombres en los que se han convertido, susurró. Los dos. Murió en paz esa noche, sosteniendo el relicario en una mano y el caballo de madera de Bon en la otra. Thomas se quedó para ayudar con el entierro. Y en los días siguientes,
Regresó varias veces para escuchar más historias sobre Elena Santos y la noche que cambió sus vidas. Los documentos legales fueron destruidos silenciosamente. El rancho permaneció en manos de Bon, pero ya no lo sentía como una carga heredada de un padre que le había mentido. En cambio, se convirtió en un monumento a una madre que murió protegiendo a los inocentes y a un padre que dedicó su vida a honrar ese sacrificio. Thomas conservó el relicario y la flor prensada, conexiones tangibles con una madre biológica a la que nunca conoció, pero cuyo amor moldeó toda su vida. Bon conservó el caballo de madera y el botón de latón, recordatorios de que a veces las decisiones más difíciles son las que salvan a quienes más amamos. Y al cuidar a una mujer moribunda durante 30 días, Bon Delany aprendió que el perdón no se trata de olvidar el pasado, sino de comprender que el amor a veces requiere sacrificios imposibles. Su padre había sido un héroe, después de todo, solo que no de la forma en que Bon esperaba. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el vídeo en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable de la frontera, donde el coraje y el destino chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.